Clasificación y géneros de la historieta. Dentro de la clasificación encontramos, según el lenguaje gráfico, el contenido temático, la extensión y el formato. Empezando por la historieta es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de texto de acompañamientos, que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos. Uno de los ejemplos de las historietas encontramos a Mafalda, pues que es una tirada de prensa argentina creada por el humorista gráfico Quino, ¿no? Pues esta es protagonizada por una niña homónima de clase media y de juventud, quien hace chistes bastante satíricos. Otro ejemplo de historieta podríamos encontrar a Superman. Todos ya sabemos quién es Superman y qué es lo que hace, su debilidad, la kriptonita, etc. Y dentro de otros ejemplos de historieta encontramos a Jaimito y compañía, que esto es una historieta española, donde pues consta de una serie de aventuras humorísticas más o menos extensas, con un toque fantástico y siempre dirigidas a un público infantil. Como segundo punto tenemos la novela gráfica. Se podría decir que la novela gráfica es una especie como de fusión entre la literatura y la ilustración. También se puede decir que es como un género literario que se ha venido llamando dentro de muchos años, llamando la atención del público, gracias a artistas como Alan Moore, David Lloyd, Dan Millman, Neil Gaiman, pues entre otros, ¿no? Pero esto no nos contesta la verdadera pregunta de qué es una novela gráfica. Una novela gráfica es un género de literatura en el que se cuenta una historia a través de viñetas e ilustraciones, bien sea que se trate de una novela gráfica histórica o de una novela gráfica de ciencia ficción. La característica más importante de este tipo de publicaciones es el uso del elemento gráfico para desarrollar la historia y conectar más con los espectadores. Dentro de los ejemplos de novela gráfica encontramos una gran obra de arte que se llama Watchmen, del ya mencionado Alan Moore y Dave Gibbons. Esto es una serie creada pues por ellos dos, ¿no? Y fue distribuida, o sea, fue tanto el éxito que empezó a ser distribuida por DC Comics. La historia detrás de Watchmen es como que se presenta una distopía donde los superhéroes en los años 40 y los años 60 ayudan a Estados Unidos a establecer una hegemonía mundial. Por otro lado encontramos Maus, por el artista Art Spiegelman. Este libro hace uso de técnicas postmodernistas con una llamada representación de los humanos como, digamos, diferentes tipos de animales. Se representan los judíos como ratones, los alemanes como gatos y se representan cerdos como polacos no judíos. Por último encontramos a Black Sat. Esto es una serie de historietas española y creada y desarrollada por Juan Díaz como guionista y Juanjo Guarnido como dibujante. El contexto general de esta serie se sitúa en los años después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y en los principios de la Guerra Fría. Lo interesante de esta novela gráfica es que todos los personajes de Black Sat son personas zoomorfas. El personaje principal, que se llama Joe Black Sat, es un detective en forma de pantera. Y por último encontramos el fanzine. El fanzine es una forma de expresión en la que su creador puede manifestar lo que le apetezca. Esto tradicionalmente está relacionado, digamos, con mensajes de resistencia e ideas contraculturales que se ponen a los sistemas hegemónicos de censura y de opresión. Habitualmente se rige por la lógica, digamos, de hazlo tú mismo, en la que el creador busca reducir el número de intermediarios que existen entre la creación y su edición. Entonces, digamos, el creador él mismo es el que ilustra, él mismo es el que hace los guiones, él mismo es el que digamos que no hace mucha distribución porque esa no es la intención, pero digamos que sin embargo estas publicaciones también sirven como una vía de expresión de sentimientos o de emociones particulares. Por otro lado encontramos los géneros de las historietas. Tenemos como principales 13 géneros. Encontramos como primero terror, western, superhéroes, sentimental, humorístico, satírico, romántico, histórico, ficción, deportivo, costumbrista, bélico y de aventura. Estos, entre muchos otros géneros de la historieta, han sido generados a lo largo de la humanidad.
siempre con el mismo objetivo de representar sentimientos, ideas, emociones, ideologías, y todo a partir del arte visual, a partir de una expresión artística, expresión bastante difundida en la historia de la humanidad, remontándose a formas pictóricas de representación narrativa como la presente en los jeroglíficos egipcios, pero esta adquiere una potencia real mediante el humor político, más frecuentemente hallado en las sociedades occidentales desde la época del Imperio Romano.